Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Info Federal. Fabián, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Feliz Día de la Tradición. Feliz Día de la Tradición para vos, Fabián. Feliz Día de la Tradición para toda la gente que está allí del otro lado y que seguramente le hace honor a nuestras tradiciones. Totalmente. Y tradiciones, bueno, tenemos muchas en la República Argentina, pero acá se trata de la tradición precisamente de nuestro país, de nuestra República Argentina, iba a decir nuestra querida República Argentina, pero todos los locutores dicen lo mismo. Si estamos en nuestro país, se entiende que lo queremos, ¿no? Está claro. Pero bueno, se festeja un día más de precisamente el Día de la Tradición y hoy van a ver, enhorabuena, ¿no? A todos los chicos vestidos de gauchos, de paisanos, ataviados con bombacha de campo, con alguna rastra, con alguna faja, con alguna y también, boina. Fabián, las familias preparando, que a mí me tocó también, preparando... ¿Locro? No, esas meriendas tradicionales, locro no, pero viste que los chicos suelen llevar los pastelitos, la torta frita, meriendas tradicionales le piden como para de alguna manera, bueno, hacer honor al día también. Totalmente. Yo creo que los pastelitos, no sé por qué quedó eso de... Y qué sé yo, pero viste que en el campo vos vas a comer algo y después de sobremesa te sirven los pastelitos. Yo me acuerdo en lo de Fiorini, este país sale para todo el país, ¿no? Pero en el sur de la provincia de Entre Ríos, un pequeño y mediano productor inmigrante que vino de la Segunda Guerra Mundial, estuvo 3 años preso de los alemanes. Así que imagínate lo que valoraba el alimento, ¿no? Bueno, se hacía la yerra, se castraban los animales, se ponían, se cocinaba todo al fuego en la brasa. Claro. No había parrilla, no había nada. Lo que se le sacaba al ternero, usted ya sabe lo que se le saca, ¿no? Y a la tardecita, pastel y alguna que otra ginebra. Y algún mamao había. Y siempre. Algunos salía con... Diga que el caballo estaba acostumbrado y ya se iba solito para la querencia, ¿vio? Seguramente Milton Pino hoy hablará un poquito al respecto, tendrá miles de anécdotas. Vos que te criaste en el campo, que tenés familia llegada al campo, uno que se crió también, conoce de estas tradiciones. Y la yerra es una tradición que se va manteniendo, pero que se ha perdido bastante vigor, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero hay muchas cosas. Mi padre todavía es un hombre de caballo, ¿no? Ajá. Y hacen muchas cosas por la costa del Paraná, ¿no? Sí. Hacen cabalgatas que van de un pueblo a otro todavía para estas fechas, ¿no? Y bueno, todo esto que tiene que ver con la jineteada y demás, que es muy cuestionada, pero bueno, forma parte también de las tradiciones, ¿no? Del quehacer criollo. Exacto. Del quehacer criollo. Bueno, 10 de diciembre, Día de la Tradición. Noviembre. Hoy, diciembre. Siempre voy adelantado. El 10 de diciembre es el día del cambio presidencial y todo lo demás. Claro. Me quedó marcado fuego ahí, ¿no? No, todavía no se va Milei, o sigue Milei, o llega otro presidente. Quiere decir que el 10 de diciembre normalmente... Van a asumir los legisladores. Los legisladores. Sí, las elecciones de medio término. Sí, exacto. En Venega Lynch, en Entre Ríos y en otros lugares otros diputados y senadores. Hay un cambio en la banca. Algunos senadores tuvieron 12 años, porque algunos periodos son de 6 años. Claro. Realmente, linda beca, che. Bueno, vamos a los títulos. Manuel Adorni dijo en un evento de La Rural que se prorrogará una emergencia por inundaciones. En una celebración por los 160 años de la entidad ruralista, el jefe de gabinete informó que la medida será hasta el 28 de febrero del 2026 para algunos de los partidos bonaerenses hoy afectados. El Instituto Nacional de Vitivinicultura eliminó el 80% de sus normas y abandona gran parte de sus funciones. Bien, a partir del año próximo el Instituto Nacional de Vitivinicultura, como se lo conocía hasta ahora, finalmente dejará de existir. San Luis, híbridos locales de girasol logran rendimientos históricos. Ensayos demostraron que los híbridos adaptados al clima y suelo local alcanzan hasta un 30% más de rendimiento y mejor calidad. La mesa de enlace acompañó a Patricia Bullrich a las zonas inundadas en Buenos Aires. La funcionaria nacional fue bien recibida y hasta aplaudida por los productores y vecinos presentes en la sede de la Sociedad Rural, que le agradecieron que escuchara, pese a que a varios le recordaron que la emergencia comenzó en marzo pasado y ya llevan como 9 meses de abandono. Esto lo agrego yo antes de terminar el título. Andrea Sarnari es uno de los
es oriunda de uno de los partidos muy afectados, como lo es Bolívar, allí en la provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a la titular de Federación Agraria. Un dato nada más para agregar. Muy bien, y comenzamos el desarrollo de la información justamente hablando de las inundaciones, porque Manuel Adorni dijo en un evento de la Rural que se prorrogará una emergencia por inundaciones. En una celebración por los 160 años de la entidad ruralista, Sociedad Rural Argentina, ahí estamos viendo precisamente el logo, el jefe de gabinete informó que la medida será hasta el 28 de febrero del 2026 para algunos de los partidos bonaerenses hoy afectados. En el marco del inicio de los festejos por los 160 años de historia de la Sociedad Rural Argentina, el jefe de gabinete Manuel Adorni, quien asistió al predio de la entidad junto a un importante equipo de funcionarios, en representación del presidente Javier Milei, que había estado de viaje, anunció la prórroga de la emergencia hasta febrero 2026 para zonas inundadas de Buenos Aires y el aporte de combustible para la maquinaria que hará distintos trabajos en la provincia. En tanto, durante su discurso con reflexiones sobre el rol histórico de la entidad, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, reconoció tensiones pasadas y llamó a acercar la rural a la sociedad. Por su parte, Adorni detalló el trabajo del gobierno ante la crítica situación hídrica en la provincia de Buenos Aires. Ya están fuerzas federales trabajando, como camiones potabilizadores y equipos especiales, afirmó. Recordó además que la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presente en el evento, supervisará este sábado la situación desde el municipio bonaerense de 9 de julio. El anuncio central fue la extensión de la emergencia agropecuaria hasta el 28 de febrero de 2026 para las localidades de Bolívar, 9 de julio, Carlos Casares y Tapalqué. Y también para completar las necesidades que hay por las inundaciones, confirmó que el gobierno va a aportar 1 millón de litros de gasoil para apoyar las máquinas que realizan tareas de reparación de caminos e infraestructura hidráulica en las zonas afectadas. La asistencia también se extenderá a otras provincias con dificultades climáticas como Entre Ríos por granizo y viento y Río Negro por sequía. El jefe de gabinete vinculó estas medidas con acciones previas como las retenciones cero para productos regionales, la baja de alícuotas para productos como la soja, el trigo, el maíz, el girasol y la carne, y la eliminación de 400 normas que solo generaban retraso para el campo. Adorni subrayó la importancia de sostener el superávit fiscal contemplado en el presupuesto 2026, aprobar las reformas para eliminar 20 impuestos, la modernización laboral y la reforma penal para proteger la propiedad privada. Bueno, hablamos justamente sobre el Instituto Nacional de Vitivinicultura porque eliminó el 80% de sus normas y abandona gran parte de sus funciones. A partir del año próximo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, como se lo conocía hasta ahora, dejará de existir. Dejará de ser lo que ha sido, no porque se haya dispuesto su disolución o se la haya intentado degradar como sucedió hace unos meses atrás, sino porque el propio organismo aprobó un nuevo régimen normativo en el que redefine casi por completo su rol como regulador y controlador de la producción de uvas y vinos. Es lo que festejan las bodegas. Sufrirán menos controles estatales. Esto es las bodegas. Lo que yo me pregunto es qué pasará con el pequeño y mediano productor, como siempre, ¿no? Oficializado a través de la resolución 37/2025 que lleva la firma de su presidente, Carlos Ticio, el nuevo reglamento que rige el Instituto Nacional de Vitivinicultura de ahora en más establece que dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará exclusivamente en controlar la calidad del producto final. Para eso se derogan 973 normas que rigen a la actividad y se eliminan las inspecciones en las etapas intermedias dentro de la bodega. Control de calidad, bien, gracias. Bien, lo curioso es que esa misma reforma estructural estaba dispuesta en uno de los muchos capítulos del ya derogado decreto 462/2025, que establecía cambios para muchos de los organismos agropecuarios, y fue finalmente rechazado en diputados y el Senado en agosto. Es decir, que el gobierno insiste con su receta, pero por otra vía, agotada esa instancia, dentro del propio Instituto Nacional de Vitivinicultura, se trabajó un nuevo digesto normativo que, según detalla la nueva resolución, regula en forma unificada y sistemática la producción, industrialización, fraccionamiento, circulación, comercialización, exportación e importación de vinos, mostos y demás
productos vitivinícolas, así como los procedimientos de fiscalización, control y sanciones a cargo de este organismo. En su cuenta de X, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que la libertad siempre encuentra su camino, en referencia a que esa misma desregulación había sido intentada por decreto meses atrás. Fue mediante el mismo decreto que eliminaba la autarquía del INTA o el INTI. En el caso del Instituto Nacional de Vitivinicultura, se lo degradaba a una simple dirección nacional dependiente de la Secretaría de Agricultura. Este nuevo esquema entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026 e implica una serie de importantes cambios en las funciones históricas que tuvo siempre este ente autárquico. Se derogan 973 normas de 1.207 vigentes y se elimina la obligatoriedad de muchos de los controles y trámites que hasta ahora eran necesarios para todos los actores de la cadena. Con las modificaciones en su reglamento no serán necesarias las inspecciones dentro de los establecimientos, de las cuales se hicieron 5.000 en 2024, ni la emisión de permisos de tránsito, que el año pasado sumaron 140.000 en total. El organismo tampoco determinará anualmente el grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona, ni exigirá una declaración jurada de elaboración semanal. Continuamos con otra noticia. En este caso nos vamos a la provincia de San Luis. Híbridos locales de girasol logran rendimientos históricos. Ensayos demostraron que los híbridos adaptados al clima y suelo local alcanzan hasta un 30% más de rendimiento y mejor calidad. En las últimas 5 campañas, la superficie sembrada creció de manera sostenida hasta alcanzar las 100.000 hectáreas en 2023-2024, un aumento superior al 30% respecto del promedio histórico. Belén Bravo, investigador del Grupo de Producción Agrícola de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Luis, explicó que los avances genéticos mejoraron el comportamiento frente a factores ambientales adversos, la calidad del grano y el contenido de aceite, lo que potenció este incremento en la superficie sembrada. El equipo del INTA San Luis y la FICA de la Universidad Nacional de San Luis se propuso responder una pregunta clave. ¿Qué pasaría si los productores apostaran por híbridos adaptados a las condiciones locales? La experiencia realizada en Villa Mercedes dio una respuesta contundente. Es así porque los rendimientos fueron entre un 20 y un 30% superiores al promedio histórico regional que ronda los 2.000 kilos por hectárea. Los resultados del ensayo superaron ampliamente la media provincial, destacó Bravo. El híbrido Paraíso 1500 CL Plus de Nuced alcanzó 4.927 kilos por hectáreas, mientras que el AG Belfis CLP de Axit llegó a 2.119 kilos. La brecha del 133% entre ambos materiales muestra cuánto puede influir la elección correcta. Esto evidencia la importancia de seleccionar el híbrido adecuado para cada ambiente, agregó la especialista. La buena noticia no se limita al rendimiento. Más del 80% de los híbridos ensayados superaron el 50% del contenido de aceite, un dato clave para la rentabilidad del cultivo. El máximo se observó en el híbrido NS 1227CL de Nidera, con 56,9%, mientras que el mínimo correspondió a AG Belfi SLP con 41,7%. Esto implica un incremento del 14% entre ambos extremos de tallo bravo. Además, todos los materiales evaluados alcanzaron valores bonificables superiores al 42%. Esto refuerza el atractivo comercial del cultivo en la región, concluyó. Los resultados confirman el potencial del girasol como cultivo competitivo en las rotaciones agrícolas. Con innovación genética y conocimiento local, San Luis vuelve a destacarse en el mapa nacional del girasol. La producción de legumbres que creció 57% en la campaña 2024-2025. La cosecha alcanzó 1,29 millones de toneladas y superó ampliamente el promedio de los últimos 5 años. El poroto y el garbanzo impulsaron el aumento de rendimiento y superficie sembrada. La producción argentina de legumbres marcó un nuevo hito en la campaña 24-25 con un crecimiento interanual del 57% y una cosecha total de 1.292.600 toneladas, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. Este resultado supera en un 29% el promedio de las últimas 5 campañas, reflejando un desempeño excepcional del sector.
El rendimiento promedio aumentó un 34%, impulsado especialmente por los cultivos de poroto y garbanzo, que fueron los principales motores de la mejora productiva. En tanto, la superficie sembrada alcanzó las 956.000 hectáreas, un incremento del 20% frente al ciclo 23-24 y del 27% respecto del promedio quinquenal. Las provincias de Salta y Santiago del Estero se consolidaron como las principales productoras del país, seguidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca. En la distribución por especie, el poroto lideró con 660.000 hectáreas sembradas, seguido por garbanzo, 151.500, arvejas, 107.000 y lenteja, 31.500 hectáreas. En el plano internacional, Argentina exporta legumbres a 85 países, con el poroto como principal producto exportado, 51% del total. México y Venezuela son los principales destinos del poroto negro, mientras que España y Brasil destacan en las compras del poroto alubia. La arveja representa el 23% de las exportaciones, con Venezuela como mercado líder, y el garbanzo, otro 23%, tienen como destinos relevantes a Pakistán, Turquía y diversos países de la Unión Europea. Además de su aporte a la economía y al comercio exterior, las legumbres juegan un papel clave en la sustentabilidad agrícola, ya que mejoran la fertilidad del suelo y favorecen las rotaciones de cultivos. Con una demanda internacional en expansión y una producción en alza, el complejo legumbrero argentino se posiciona como uno de los sectores con mayor proyección para la diversificación y competitividad del agro nacional. Hablamos ahora de que la mesa de enlace acompañó a Patricia Bullrich a las zonas inundadas en el oeste de Buenos Aires. Justamente Patricia Bullrich desembarcó el sábado en la localidad de 9 de Julio, uno de los epicentros, donde se están viviendo graves inundaciones, que allí padece y afecta una vasta zona del noreste bonaerense. La funcionaria nacional fue bien recibida y hasta aplaudida por los productores y vecinos presentes en la sede de la Sociedad Rural Local, que le agradecieron que escuchara, pese a que varios la recordaron, que la emergencia comenzó en marzo pasado y ya llevan 9 meses de abandono. Escuchamos. Acá de la zona expresó su desazón por la situación que se está viviendo y la ministra, rápida y pensado, trajo soluciones a futuro a partir del lunes, estas comisiones que se van a armar con presencia de Gendarmería, del Ejército, para hacer un poco, replicar lo que pasó en la Patagonia en esa época que había nevado tanto, donde con máquinas y con presencia del Ejército se fue no solucionando el tema, pero sí por lo menos pasando este momento. Y por supuesto, a futuro inmediato, ya empezaron las cosas para terminar las obras que venían demoradas. ¿Cómo marca la presencia de tantos productores de la región? Y es muy importante porque la verdad hay gente no solo del partido de 9 de Julio, sino del partido vecino de Bolívar. Quiere decir que esta angustia que se está viviendo, esta realmente necesidad, escuchamos realmente algunos ejemplos muy duros de gente que la está pasando muy mal. Es bueno que el gobierno nacional haya tomado esta medida. ¿Estás contenta con lo que anunció la ministra? Bueno, contento no se puede estar en una situación crítica como la que estamos realmente amargados porque no solo nos afecta la producción, sino que nos afecta la vida cotidiana, las escuelas. Este año las escuelas, algunas como en mi zona, no han tenido clases continuado durante todo el año y se pierden muchos chicos de matrícula y la verdad que no estamos contentos. Sí, por supuesto que estamos trabajando y hoy ha sido el reflejo del trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, insistiendo con que es necesario infraestructura y que es necesario el Estado presente en estas situaciones. Así que, seguramente nada va a alcanzar porque el agua hoy no se puede sacar maravillosamente, pero sí pueden paliar la situación. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Hoy por hoy lo que se está haciendo creo que es parte de esa urgencia, atender esa urgencia, que es que las familias podamos salir del campo, que los chicos puedan ir a la escuela. Mucho más que eso, hoy en una situación crítica como la que estamos no vamos a poder hacer, pero sí empezar a pensar y planificar a largo plazo qué hacer con las obras y continuar con esas obras que estaban paralizadas desde hace tanto tiempo, que
la cuenca de Salado, digo, es una obra que viene planificada hace mucho tiempo y ahí quedó paralizada. Bueno, que se reanude esa obra, por supuesto, que es una buena noticia. Lucas, la ministra anunció créditos, anunció cuestiones impositivas. ¿Cómo cae esto en un productor que no puede hacer trío, que no puede hacer la gruesa? A ver, seguramente va a ser una gran herramienta, a lo mejor esperemos que no sea un salvavidas de plomo, pero lo cierto es que está muy bien orientado eso. Esperemos que todo lo que se ha anunciado desde Nación, también desde provincia, porque hay voluntad, estuvieron reunidos hoy con algunos funcionarios, no conozco bien los nombres, pero que todos trabajen, porque lo cierto es que acá hay que solucionarle la vida a los productores y los productores no pueden ser rehenes muchas veces de las pulseadas políticas, tal cual es un claro reflejo la cuenca del Salado, que al final de cuentas nadie la hace y es una obra sumamente importante para una región tan productiva como la provincia de Buenos Aires, que perdamos ese potencial, porque lo cierto es que probablemente así estén todas las obras hechas con la cantidad de agua, la anomalía de lluvia que hubo, a lo mejor hubiese habido algún problema, pero seguramente menor. Entonces creo que es muy importante que se junten todos los actores y sobre todo que se junte tanta cantidad de productores y la mesa de enlace esté presente. Creo que es la función claramente que tenemos que hacer, acompañar el reclamo de los productores, y ahí está la mesa de enlace para acompañar, no importa si sea con funcionarios nacionales, funcionarios provinciales, de todo el espectro, nosotros tenemos que estar presentes a la par de los productores. Carlos Castagnani desde CRA, acompañando hoy a una entidad de socios como Carvap y la rural de Neuquén. Sí, por supuesto, acompañamos a Carvap, a las rurales que integran Carvap. Y yo creo que hoy fue un acto, a pesar de que se trata de un tema lamentable, pero tenemos que ver la parte positiva. Creo que es bueno que las autoridades salgan a hablar con los verdaderos actores, que son los productores, que son los que le expresan cara a cara las problemáticas. Y yo creo que este fue un ida y vuelta bueno, en el sentido, como decía también Lucas, que todo lo que hoy se dijo acá lo veamos plasmado en una realidad, ¿no? Y creo que es un trabajo en conjunto, y también, como dijo Andrea, ese reclamo que hacían las entidades de falta de infraestructura.